reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. Shalmaneser, king of En Assyria, aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año noveno Hoshea, de Oseas, rey de Asiria, conquistó Samaria, and deported the children of Israel, deportó a los israelitas a Asiria settling them in y los instaló en Jalá, of river of junto Gozan, al Jabor, río de cities of Gozán, the Medes. y en las This came poblaciones about de because the Mediá. children of Israel Eso sucedió sinned porque against the Lord, sirviendo a otros the dioses, God who los had brought them up israelitas habían from the land of pecado Egypt, contra el Señor su from Dios, under the que los domination había of Pharaoh, sacado de king Egipto, of Egypt. del poder del Because faraón they rey de venerated Egipto. other gods, Procedieron según las they costumbres de followed the las rites naciones of the nations, que el Señor había whom the Lord had expulsado cleared ante out ellos of the y way of the que children of Israel, introdujeron los the reyes kings of que Israel ellos se had habían set up. nombrado. And though the Lord warned El Israel Señor había advertido a Israel y by every Judá prophet and por seer, medio de los profetas y give up your videntes: evil ways, keep my vuélvanse de su mal commandments and camino, statutes, guarden mis in accordance mandamientos with y the entire preceptos, law sigan la I ley que on your di a fathers, sus padres, which I sent que you les by my comuniqué servants, the por prophets. medio de mis siervos los They did not profetas. listen, Pero but no were hicieron stiff-necked caso, as sino que their se fathers, pusieron tercos who had como sus not believed padres, in the Lord their que no God. confiaron en el Señor su They Dios. rejected his statutes, Rechazaron the sus covenant which mandatos he had y el made with their pacto fathers, que había hecho el and Señor the con sus warnings padres which he y had las given them, advertencias in que his les great hizo. anger against El Israel. Señor se irritó The Lord tanto put them contra away Israel out of his sight. que los arrojó de su Only the presencia. tribe of Judah remained Solo quedó la tribu de Judá. Verbum Domini. Help us with your right hand, O Lord. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos O God, responda. you have Oh rejected Dios, us and nos broken our rechazaste defenses. y You rompiste have been nuestras angry, filas. rallied Estabas us. airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. You have rocked the country, Has sacudido y agrietado el repaired país. the cracks in it, Repara the sus rivers of grietas water. que se desmorona. You have made your people feel Hiciste hardship, sufrir un desastre a tu given us pueblo, stupefying dándole a drink. beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Have not you, O God, Tú, oh rejected us, Dios, nos so has that you go not rechazado forth y with no our aid? sales ya con nuestras tropas. Give us aid against the foe, Auxílianos for contra el worthless enemigo, is the que help. la ayuda del hombre es inútil. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
No may juzguen not be judged. y no los juzgarán, For as you judge, you will be judged. porque se van a And the juzgar measure with como which you juzgan measure ustedes y will la be medida measured que out to usen you. la usarán con Why do you ustedes. notice the splinter ¿Por qué in te your brother's fijas en la eye, mota que but tiene do not tu perceive hermano the en el one ojo beam y in no your own eye? reparas en la viga que How can llevas you en el say to your tuyo? brother, "Let ¿Cómo me puedes remove the decirle a splinter tu from your hermano, eye, déjame while que the te wooden saque la beam mota del is in your ojo, own eye?" teniendo una viga en el Hypocrite. tuyo? Remove the Hipócrita. wooden beam from your Sácate eye primero la first, viga del ojo, then you will see clearly entonces to verá remove the claro splinter from y your podrás brother's eye. sacar la mota del ojo de tu hermano. Verbum Domini. No doubt, this seems to be the most frequently used Sin duda, Bible passage of our este times. parece ser el pasaje Not de la even the Biblia más passage utilizado de nuestra época quoted or y ni used in siquiera many se cita o aspects se of our utiliza lives. el pasaje That completo we en may muchos hear, aspectos de nuestras vidas stop judging. para que podamos escuchar. Not the Deja whole de passage juzgar. is used, No el pasaje but just completo se those two utiliza, sino words. Stop solamente esas judging. dos palabras. No juzguen. Christians and non-Christians alike Los cristianos y quote the los no words of cristianos por Jesus, igual citan which las has often palabras de made it Jesús. very A personal. menudo se Stop convierte en judging algo muy personal. me. No me juzguen. Stop judging me. No me juzguen. It leaves most of us without words, Nos deja a la mayoría de nosotros sin without a palabras, response. sin respuesta alguna. Most people do not wake up in the La morning mayoría de las personas no with a se levantan desire por la to be mañana judged, con el deseo de ser juzgados, but we sometimes immediately sense that pero a someone will veces judge us inmediatamente today sentimos que by how alguien we nos va a look, estar juzgando el día de hoy, by what we say, la forma en que by how lucimos, we por lo que dress, decimos, by how we por la forma drive, en que nos vestimos, por la by how forma we en que walk, conducimos, por by la how we forma en work, que caminamos, por la by forma how en que we pray, trabajamos, por la forma en que and oramos, so on and so on. etcétera, etcétera. We think that we will be judged. Pensamos que seremos juzgados. The list can go on. It's fair to La say lista that es larga. most normal people Es despise correcto being decir que la judged. mayoría de las personas Maybe some detestan people ser wake up in the juzgados. morning Quizás algunas personas se levantan por enthused, la but they are mañana sick. y se entusiasman al Most normal respecto, people do not pero want están to be enfermos. judged. La mayoría de las personas no quieren ser The juzgadas. scriptures, however, do Las not escrituras, sin condemn embargo, making no judgments. condenan el que uno We all emita un must make juicio. judgments every day Todos debemos juzgar a diario, based on circumstances and basado en las situations that we circunstancias may find y las ourselves in. circunstancias en las que nos podemos encontrar. We must make prudential judgment calls where Hemos de realizar juicios circumstances must be prudentes weighed to en determine the donde correct debemos pesar las action. circunstancias para Parents do this determinar la acción correcta. Los padres when hacen raising their esto a children. diario cuando crían a sus hijos. Those in authority must make Aquellos sound en and puestos de reasonable autoridad judgments deben based on realizar reason juicios and common correctos y lógicos sense. basados en el Seems like common sense is sentido winning y the war el most sentido days. común y la razón, aunque parece ser que Reason el and common sentido sense are común está necessary more than ever. desapareciendo, pero la razón y el sentido In común other son más words, necesarios making que nunca. judgments En otras is a good palabras, thing. el emitir un It's juicio es necessary algo bueno, for life. es necesario para la vida. There are some considerations we must Hay also algunas keep in consideraciones mind que in también making debemos mantener en mente judgments. al emitir un juicio. Exercising the virtue of prudence is Ejercer necessary. la virtud de la prudencia es necesario. Catechism defines it El like catecismo this. lo Prudence define de is a la siguiente virtue that forma. La disposes prudencia es la virtud practical que reason to dispone discern our la razón true práctica good para discernir nuestro bien in verdadero every circumstance en toda and to circunstancia choose the right y means para of elegir achieving los it. medios corrientes los medios In other correctos words, de the lograrlo. prudent man En otras looks palabras, for el what hombre he is called. prudente
mira hacia dónde se dirige. No está ciego. knows El hombre where he is prudente going, sabe hacia dónde se dirige. knows his Conoce el destiny. bien, conoce su For a destino. Christian, eternal life Para un cristiano se trata de la vida weighed eterna. everything up against Sopesamos eternal life todo with God. y lo Looking at comparamos con Jesus, el camino a la vida our eterna, con Dios. standard. Miramos hacia Jesús. Ese es nuestro estándar, nuestra A medida. person that has a well-formed Christian Una persona que conscience tiene una conciencia must make cristiana bien judgments formada about the debe quality of realizar moral juicios acts acerca de la calidad de los all the actos time. morales todo el tiempo. In other words, to know the En difference otras between palabras, good and evil, conocer la diferencia entre el bien y el mal. to know the good, Conocer el avoid the bien, evil, to know what evitar we el ought to mal, do, saber lo que debemos hacer, good. aquello We que es must bueno, strive toward the good, to attain esforzarnos hacia lo eternal bueno life, para strive alcanzar la for vida eterna, holiness. esforzarnos por la santidad. It is never right to choose, Nunca es correcto elegir el mal, never, nunca, even in what may be perceived as incluso en lo que puede intentions and percibirse como consequences. buenas intenciones y It is never consecuencias. right to choose evil. Nunca es This is correcto something elegir that el mal. if we're well-formed Es algo Christian conscience, if we're que reading the Holy ha de Scriptures, pesar sobre nuestras conciencias cristianas. and we allow the Word of God to transform us, Hemos de as leer St. las Paul says, escrituras a diario y permitir que la our palabra del lives. Señor nos transforme, que moldee nuestras Do vidas. not be conformed to this No world, but be moldearnos según transformed este by the mundo, renewing sino of ser your minds. transformados por la renovación de nuestras mentes, como dice en Romanos 12, Let the Word of God and y let permitir que la teachings of palabra de Dios y the las enseñanzas de la sacraments, iglesia, permitir que los sacramentos nos transformen, most principally the Eucharist, principalmente la Eucaristía, to allow the Holy Eucharist, to permitir que allow la the body Sagrada and blood of Eucaristía, our Lord permitir que el cuerpo y sangre de nuestro Señor live in us. vivan en nosotros, que nos That is our alimenten. nourishment. Ese es nuestro alimento. For a Christian and a Catholic, Para un cristiano y un católico, and the teachings of la revelación are like divina y las enseñanzas de la Iglesia son como una brújula that moral helps us along the way of que this. nos ayudan por el camino de esta vida. Maybe you've gotten lost before. Quizás se hayan perdido anteriormente. Play a game when we first Solíamos jugar un juego cuando to pretend recién to get empezamos a lost, manejar, just to go out and just drive simular perdernos, nada más salir lost. y tratar de perdernos. We'd eventually find our way back, but sometimes it would take Con el tiempo encontrábamos el camino de regreso, GPS. It's pero not easier to find our hoy en way día back to a tenemos certain place GPS. that we need to Es go. mucho más fácil encontrar el lugar a donde debemos de ir, Our encontrar el reference camino. points, Así que necesitamos puntos direction de in which we referencia, are headed. el sentido en que estamos Divine dirigiéndonos. revelation for us and La the revelación teachings of divina para Jesus nosotros y las are that enseñanzas de la Iglesia son compass esa helps brújula to point us in the right que direction, ayuda a señalar el camino correcto. and dare I say, to correct Me us atrevo a decir, corregirnos when we need to be corrected. cuando necesitamos ser corregidos. What exactly is the Lord Jesus condemning? ¿Qué está condenando exactamente el Señor Jesús aquí? It's a lot different than making Cuando uno judgments está juzgando en exceso, looking at es the diferente a juzgar, of a another realizar person juicios, and judging their mirar worth and even their soul las faltas de la otra persona y juzgar lo que without valen, leaving room for e incluso su alma, sin dejar espacio no para el room for cambio. mercy, leaving No no hay room for espacio para la change, misericordia. looking at a No person dejamos as espacio para el hopeless and cambio. beyond Miramos a la redemption. persona como si no tuviera esperanza y No estuviera one más is allá de hopeless toda beyond redención. redemption. Nadie está más allá de la esperanza y de la redención. Every single one of us has the hope. Cada uno de nosotros tenemos la esperanza de la redención. Tenemos la esperanza de ser salvados. One of us needs to be saved, Cada uno de nosotros tiene que ser salvado de algo, most of ourselves, principalmente de nosotros mismos. our El self, egoísmo, our sins, nuestros pecados, even more so than other people. más aún que otras personas. We need to be saved from ourselves. Tenemos que ser salvados de nosotros mismos. Actions
can legitimately be Las acciones legítimamente pueden ser as not in juzgadas accord with reason, and como cosas que no están de acuerdo con la razón y la fe. actions can be judged as Las evil acciones pueden and ser moral juzgadas in como almost males, every inmorales circumstance y wrong, siempre en toda no matter circunstancia what the equivocadas, outcome. sin importar cuál sea el resultado. Así que podemos juzgar las acciones. Obviously, one that's on Obviamente, everybody's mind is algo abortion. que está en la mente de todas las personas es el aborto en estos días. God willing, the Y con la most ayuda de Dios, law that has ever la ley been más atroz enshrined, que ha sido enmarcada, God willing, will be con la overturned ayuda de Dios, será derogada, in the week, quizás incluso in the weeks to come. en las semanas próximas. The termination or the ending of an innocent human life La is a terminación violation against de una vida natural humana law. es una transgresión contra la ley natural That every escrita en el person corazón knows, humano even que, without que divine cada persona revelation. sabe, incluso sin la revelación divina. This is fundamental. Esto es God fundamental. is merciful and he Dios es misericordioso y must be perdona. said. Se debe decir, God is merciful. Dios es Even though our misericordioso. actions, even though the A pesar de que nuestras acciones, a may be pesar de que las evil, acciones de los demás pueden ser God is malas, merciful. Dios es misericordioso. And we must hold out the merciful hand of Jesus. Y hemos de sostener la mano misericordiosa de Jesús cuando miramos a los Imagine demás, Jesus' hand incluso imaginar la mano de before Jesús the other person that ante la otra are about to persona judge even. a quien estamos a punto de juzgar. Incluso Another sentimos la necesidad de juzgar a otra persona, to look at Jesus. mirar a Imagine Jesús. that merciful hand, that wounded hand of Imaginen Jesus esa mano misericordiosa, esa mano herida de Jesús ante ustedes, before, between you and the other person. entre ustedes y la otra persona. People may have committed horrible acts. Las personas pueden haber cometido actos terribles, pero esto no define quiénes son. We are not in the image, No we are made in the image and likeness of God. hay que olvidarnos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros, y tenemos una identidad y un propósito que está más allá de nuestras If we were acciones. just defined by Si our fuésemos definidos sencillamente por nuestras acciones, alone, solamente that would be a very sad thing. sería algo muy triste. But we are much more than our actions. Hopefully, Pero somos mucho más que nuestras acciones. our interior life, Ojalá que nuestras acciones correspondan con nuestra vida interior, la vida de gracia, la vida de unión con Dios. Ese es nuestro ideal, es nuestra meta, espero. but sometimes actions may not Pero a veces correspond to the las dignity acciones of pueden no being corresponder con la children of God. dignidad de ser hijos And this de can Dios. legitimately be Y called esto out. legítimamente It can be legitimately called puede out if ser evil is being done. reprochado si es que But se at está the same cometiendo un mal, time, to pero al always mismo keep in tiempo mind the siempre dignity tener en of the mente person. la dignidad de la persona ante uno. Parents know this instinctively. Creo que los padres saben esto Loving the child no instintivamente. matter what. Amar al hijo sin importar nada, sin importar lo que hayan hecho. Grandparents know this as well. Los abuelos también saben esto. Child, no matter what Amar they've done, no matter how far al nieto they've sin gone, importar lo que hayan hecho, sin importar cuánto se hayan desviado de vivir los mandamientos. maybe they've left the faith, abandoned Quizás God. hayan abandonado la fe, Love hayan abandonado a Dios, pero hay que amarlos. Each one of us has Cada uno de faults nosotros and failures, tenemos nuestros ways propios that we have failed fracasos y to live faltas, up to the formas gospel. en que no hemos The Lord Jesus cumplido con vivir uses el Evangelio. stark imagery El Señor in Jesús today's utiliza gospel. Why do you notice una the imagen spear seria en in el your Evangelio de brother's hoy. eye, ¿Por but qué you do miras la not paja en el see ojo de the tu little hermano beam in y your no own te eye? das cuenta de la viga que How tienes can en you el say tuyo? to your brother, let me ¿Con qué remove cara le the dices speck a of tu your hermano, eye, déjame quitarte la while the paja que wood you llevas en gave el ojo me cuando tú is in your llevas own eye? una viga en You el tuyo? hypocrite, remove the Hipócrita, beam from your eye, sácate primero la viga que tienes en el and you will ojo see y luego clearly podrás to ver remove bien the para splinter sacarle a from tu your hermano la brother's eye. paja que lleva en el suyo.
This is where the sacraments of the church Aquí es donde los sacramentos de la iglesia son tan útiles. and in the shadow of Corpus Y Christi, I dare say, bajo la sombra de Corpus Christi me atrevo a decir, acudir ante la Eucaristía, come before the medicine of acudir immortality ante la medicina de inmortalidad, la medicina de vida, and to allow the Lord to heal y us permitir que el Señor nos sane en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos, the way we come before our brother. en la forma en que vamos donde nuestro hermano, Only in donde coming nuestro before prójimo. Jesus Solamente al and acudir ante examining our Jesús y lives al can examinar nuestras we vidas, change, podemos cambiar and our conduct will become y nuestra an conducta examination, se volverá una examinación and we will be able to examine y another seremos capaces de examinar a la otra persona before solo cuando before the Lord acudimos and ante el Señor allowing him to do y le surgery permitimos in us, que Él haga cirugía en nosotros. even attempt to do Entonces surgery podemos siquiera intentar on another hacer person. cirugía en otra persona, Allowing the Lord to take that wooden beam, permitir que el Señor saque esa viga, esos pecados, esas imperfecciones de nuestras propias almas, nuestras propias vidas, y permitir al Señor cambiarnos. En otras palabras, el Señor desea que ninguna persona quede en el pecado, que nadie sea dejado en el error. That's something to pray for, especially Debemos pedir eso en la oración, en especial en I would estos dare días say próximos. that Me atrevería a decir even in these days que to come, incluso en estos días por venir, when Roe versus Wade is over, cuando Roe versus Wade sea derrocada, that we have an obligation que tenemos Christians obligación de ser in an cristianos even deeper sense. en un sentido incluso más profundo, Very, very patient, ser muy, muy especially pacientes, with people that may be hostile, especialmente con personas que puedan ser hostiles, even in our faces, incluso en nuestras caras, in our own families, personas incluso en nuestras propias familias, workplaces, personas en nuestros lugares de trabajo, people that we encounter on the personas que streets encontramos en las that see calles us as incluso, Christians, and to que get in nos our ven como face, cristianos y make judgments. nos juzgan a nuestra We have an cara. obligation, I think, Tenemos obligación, creo yo, de more the face of Christ than ever, ser incluso más la faz de Cristo en el mundo de hoy and to allow that face of Christ to, first y of all, permitir que esa faz de Cristo primero que nada nos transforme para que podamos ser Cristo so we can treat hacia other otras people personas, the way Christ para que wants podamos tratar a otras personas en la forma en que Cristo quiere que los tratemos. Again, this is not easy. This takes time Nuevamente, and esto no es patience, fácil. takes Esto requiere prayer, tiempo y paciencia, requiere oración, takes requiere self-denial, sacrificio, requiere turning negación away from propia, self, darnos la espalda a nosotros mismos, allowing the Lord to do permitir que really el Señor intricate surgery on each of realice us. cirugía complicada en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes. To allow the light of Christ to shine Permitir in que la luz de on us, to Cristo expose brille sobre nosotros our y lives que that may exponga be todo en nuestras vidas que pueda verse opuesto a Él. only in that way Y solo de esa manera proper judgments. podemos realizar juicios correctos, When we allow the Lord to cuando judge permitimos us. que el Señor nos juzgue.